Buen día, señor turista. Bienvenidos a su galería y museo del barroco italiano. Aquí podrán disfrutar de las majestuosas obras de tres grandes artistas creativos e innovadores que vivieron en la época de 1500, 1600 y le dieron vida a muchas esculturas, a muchos paisajes, a muchas edificaciones de Italia principalmente. Aquí podrá usted disfrutar y aprender y ver cómo tantos años atrás se puede. Durante el recorrido dentro del Museo Galería del Barroco Italiano, vamos a estar enfocados en tres grandes artistas, tres grandes creativos, tres grandes pintores, escultores y arquitectos de la época barroca. Ellos son Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini y Michelangelo Merisi, o más bien conocido como Caravaggio. Ellos tres fueron grandes revelaciones de su época, todos con diferentes personalidades, diferentes formas de ver el mundo, diferentes talentos, pero con algo muy en común: las relaciones que tenían con las diferentes entidades de poder, con los papas, con las noblezas, con las diferentes entidades que gobernaban en su momento. Durante el recorrido aprenderemos todo esto y mucho más. Sigan a continuación. Antes de iniciar nuestro recorrido por el Museo Galería, es importante tener en cuenta que aquí no solo escuchará y se dará cuenta de las obras y vida de estos tres grandes artistas, sino que iremos un poco más allá. Entenderemos cuáles han sido sus capacidades, sus talentos, cuáles han sido sus fortalezas y debilidades, así cómo están conectados con la innovación y con el mundo actual, como se dijo en la introducción. Veremos cómo varios años atrás los podemos ver plasmados en el presente. Nuestra primera parada va a ser en el salón del gran Gian Lorenzo Bernini, escultor, arquitecto y pintor italiano, nacido en Nápoles en 1598, pero viviendo gran parte en Roma. Es una persona, o fue una persona extrovertida, capaz de comunicar con escultura, pintura, arquitectura. Se podría decir que fue una persona integral. Entre sus grandes factores estaban su capacidad de ir al detalle y expresar en sus obras y comunicar a través de ellas. Era querido y apetecido por los papas, ya que ellos veían en sí una persona totalmente integral, que tenía todo lo que ellos querían. Inclusive los nobles también lo veían de la misma manera. Bernini fue una persona que no descansaba hasta lograr su objetivo y lograba sobreponerse a las adversidades. Famoso y reconocido en Roma por sus obras, fama que alcanzó a sus rasgos característicos de su personalidad, con capacidad de mantener cercanía y generar confianza con los líderes de la época. Era una persona atrevida, característica de su personalidad que le jugó a favor, ya que logró hacer obras nunca antes pensadas que se tradujeron en mayor reconocimiento y aceptación. Hizo esculturas y pinturas inimaginables para la época. Bernini logró ganarse la confianza de los papas, de la nobleza, y esto le permitió ser quien es, sin tapujos. Esta confianza que él generaba permitió expresar a través de sus obras algo inimaginable. Logró convencerlos y demostrar al Papa o a los papas a los que le servía que él podría hacer con su talento, con su capacidad, obras que no eran pensadas y que después de los tiempos fueron triunfadoras y bastante famosas. La capacidad de relacionarse, de ser acogido desde corta edad por meneses, le apoyaron a llegar al éxito. Sabía perfectamente cómo funcionaban las organizaciones, es decir, cómo funcionaban los papas, los pontífices, para poder lograr todos sus objetivos. Su gran apoyo llegó a ser el Papa Urbano VIII, quien le otorgó privilegios. Sin embargo, al final de sus años los perdió, ya que la cercanía con este se perdió con la muerte del Papa. Aquí empezó a cometer una serie de errores.
donde él solo tenía la relación con el Papa y lograba sus privilegios. Con la entrada del nuevo Papa no logró tener esa confianza, esa cercanía para poder seguir siendo como era. Fue una relación netamente entre personas, más no con una organización. Este fue uno de los errores que lo llevó al final a ser envidiado por diferentes arquitectos. Inclusive lo alejaron de hacer nuevos proyectos. Terminando la sala de Bernini, por favor salga de ella y proceda a la siguiente sala, donde hablaremos de Caravaggio. En este segundo salón encontraremos al artista Michelangelo Merisi, o más bien conocido como Caravaggio, pintor italiano y gran figura de la época. Nacido en una familia pobre que lo hizo ir a buscar trabajo a Roma. Con la necesidad de este trabajo de buscar dinero, permitió demostrar su talento inicialmente en un taller de pintura. Su personalidad era característica por tener rebeldía, pues lideraba una banda callejera. Tenía un estado de ánimo bajo, no muy sobresaliente, pero que a su vez se veía reflejado en sus obras, con personajes que se confundían entre lo sagrado y lo profano, así como su vida, la cual estuvo llena de excesos y delincuencia. Sin embargo, sus obras eran apetecidas por la iglesia. A pesar de su talento y su capacidad de pintar, de crear obras, de su arquitectura, tuvo su vida llena de cosas malas. Una que resaltó fue que tuvo la capacidad y el coraje para asesinar su rival de juego. Esto fue percibido por la iglesia, por el Papa, a quien les venía trabajando como algo pues fuera de lugar, sentenciándole a la muerte. A pesar de esto, Caravaggio seguía con sus obras, buscando otras alternativas con mujeres o personas ricas de la sociedad, donde fue acogido. Sin embargo, estos no fueron del todo buenos, ya que su comportamiento le causó más de un problema, por lo que fue expulsado de la orden a la cual había acogido y había sido nombrado como caballero. Una vez terminado este salón de Caravaggio, procederemos a nuestro tercero y último salón, donde encontraremos a un gran artista y arquitecto, Francesco Borromini. Por favor, proceda a la siguiente sala. Bienvenidos al tercer salón, el salón de Francesco Borromini, arquitecto italiano, que inicialmente hizo obras en la Catedral de Milán antes de trasladarse a la Roma en 1619. Este gran artista se caracterizaba por ser silencioso, cerebral, era muy religioso, célibe. También fue conocido por ser un gran contrincante de Bernini. Eran dos arquitectos muy reconocidos con mucho talento y ambos querían sobresalir. Sin embargo, Bernini era más audaz a la hora de relacionarse, comparado con Borromini, donde él quedaba opacado por su contrincario. Esto dado que la personalidad de Borromini era más silenciosa, como se decía, que inclusive la gente decía, o en los libros dicen, si Bernini seducía a la gente, Borromini la asustaba. La cualidad esencial de Borromini, excelsa como artista, pero fatal para las relaciones públicas, era la de tener su propio mundo, una absoluta abstracción de la realidad. Una persona tímida, solitaria e introvertido, pero con una gran capacidad de querer superarse continuamente en intentar siempre sobresalir del contexto, ir más allá de lo tradicional. Era obsesionado con la belleza y estaba en su constante búsqueda, lo cual se reflejaba en sus obras, en su arquitectura. Para Borromini llegar y lograr su éxito que tuvo a pesar de las dificultades que tuvo en su forma de relacionarse y la competencia tan fuerte de Bernini, inició su carrera siendo la mano derecha de Carlo Maderno, el arquitecto que remataba la Basílica de San Pedro.
Durante su trabajo, Borromini logró demostrar y comunicar a través de su habilidad y talento que no tuvo que esforzarse más en decirlo con palabras, sino que su obra hablaba por sí misma. Inclusive no tuvo que relacionarse con los papas, se caracterizó por la mesura y la paciencia. Estas dos cualidades le favorecieron, siendo así un artista que sobresalió durante esta época barroca. Al final de sus tiempos, cuenta la historia que Borromini tuvo un hecho insólito que todavía muchos nos preguntamos. Esto debido a que su muerte se dio trágicamente por una espada que se le incrustó en el cuerpo. Sin embargo, muchos dicen que fue uno de sus colaboradores. Sin embargo, pues la historia cuenta que fue un suicidio, pero pueden decirse que fue para encubrir a su colaborador. Para terminar este audioguía en el Museo Virtual del Barroco Italiano, vamos a viajar en el tiempo desde la época de 1500-1600 a nuestro presente. Esto con el fin de poder haber interpretado las diferentes personalidades de aquellos artistas y ver cómo nosotros desde la actualidad podemos estar siendo un potencial Bernini o un Borromini o un Caravaggio. Durante este último salón, un poco más moderno al que veníamos interactuando, vamos a dar una explicación breve de cuál es la personalidad y la relación bidireccional con la organización y sus líderes desde mi punto de vista como persona individual. Pues yo, Alexander Lozada, me considero un potencial Borromini, donde tengo el talento y capacidad de mostrar mis habilidades. Sin embargo, para sobresalir a costa de relaciones con personas de alto poder no es muy fuerte. Prefiero ser introvertido, creando mi propio mundo, al estilo de Borromini, y sean mis logros, mis actos, los que hablen por mí. Un poco cerrado, pero con capacidad de desarrollar sobresaliente. Sin embargo, este tipo de personalidad hace que el crecimiento entre la organización sea más lento y la comunicación de ideas y formas diferentes de actuar para implementar la innovación sea un poco más difícil en este ambiente. No es tan óptimo como deseado. El tipo de personalidad analítico solitario hace que expresarse sea más difícil verbalmente. Por eso son los actos, las destrezas y habilidades las que hablan. A pesar de tener mente abierta con adaptabilidad a los cambios, querer mejorar y superarse a diario como Borromini hace que plasmar en la organización ideas nuevas, formas de diferentes de trabajar y hacer las tareas que sean más sencillas y prácticas, ya que vender estas ideas por sí solas es más complicado que a través de una buena relación con los líderes. Finalmente, agradezco su tiempo dedicado durante este audioguía y espero haya sido de su provecho. Espero nos puedan visitar pronto a otro recorrido virtual. Que tengan un excelente día.